santificado sea tu nombre. Es un poco rara, ¿sabes por qué, René? ¿Por qué? Porque al principio yo no pensé, o más bien las personas que lo vivimos no pensamos que era algo paranormal. Y es que estuvo muy como capcioso el momento, porque tengo un primo, ¿no? Hasta la fecha, se llama Oscar. Ok. Y este primo fue a vivir a casa de mi tía. Uh-huh. Creo que en otras ocasiones ya te comenté que todo el mundo llegábamos a casa de mi tía y pues mi tía era como que acogía a un montón de sobrinos y nietos y todo. Entonces mi tía era como la mamá de mucha gente, ¿no? Y en ese entonces él llegó y le tocó compartir habitación conmigo. Entonces él dormía conmigo, pero él siempre ha sido súper miedoso para los temas paranormales. Bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de miedo, pero en especial él era muy miedoso. Entonces me dice, Luis, ¿y yo qué? Acompáñame. Y yo, ¿a dónde? Voy por agua. Y yo, no, vete tú solo, porque realmente la casa era muy pequeña, era una de esas casitas de Infonavit, entonces tú salías del cuarto y ahí estaba la cocina. Y había una barra y en la barra estaba el garrafón de agua, ¿no? Entonces nada más era pararte, agarrar el vaso, servirte y pues ya te vas a la cama, ¿no? Uh-huh. Pero me dice, no, acompáñame. Y yo, bueno, no recuerdo bien la hora, pero creo que eran como la 1 de la mañana, 1:30. O sea, tampoco eran como las 3:33, que fuera la hora marcada para que fuera algo súper paranormal, ¿no? Uh-huh. Y estábamos platicando un poco mientras él tomaba el agua. Y haz de cuenta que había una luminaria en la parte de afuera del andador, que esa luminaria, cuando alguien pasaba, se reflejaba la sombra en la pared de la sala. Ok. Entonces, lo curioso es que vimos a un montón de gente pasando. Ajá. Y reflejada la sombra en la pared. Pero de madrugada. De madrugada, eran 1:30 o algo así de la mañana. Sí. Y pues esta gente iba cantando una canción. Iban cantando una que se da mucho en peregrinaciones de Señor, oh Dios mío, Señor. No me acuerdo qué dice, pero es esa canción que a mí se me quedó bien grabada. Sí. Y el chiste es que nos preguntamos, oye, ¿qué onda? ¿Qué pex con esto, no? Porque pues una peregrinación y sí pensamos como un poquito medio mala gente, ¿no? ¿Y tienen iglesia cerca o tenían iglesia? Sí, de hecho, mira, sales del andador, hay una subidita y ahí en la esquina está la iglesia se llama Santa Leticia y está en Infonavit del Dorado aquí en Córdoba, Veracruz, güey. Entonces estuvo bien raro. Mi tía era una señora que vendía antojitos en la esquina de la iglesia, precisamente en contraesquina de la iglesia. Entonces al otro día en la mañana le pregunté y le dije, oye, vimos una peregrinación ayer en la madrugada. Bueno, en la madrugada de hoy, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿peregrinación? Y yo, sí, de verdad, una peregrinación. Y dice, no, es que no hay peregrinaciones en la madrugada. Y yo, ¿cómo no? Si nosotros la vimos Oscar y yo. Me dice, bueno, le voy a preguntar a tal persona. Tal persona era ministro de esa iglesia. Ajá. Y pues resulta que le preguntó, ¿quién sabe qué vieron? Porque la neta, pues no hay peregrinaciones en la madrugada. Y en la diócesis de ahí de Córdoba, del Dorado, perdón, no estaba registrado ningún evento católico de procesiones. Entonces, ¿qué vimos? No sé, muchos dicen, bueno, personas que han sabido sobre esta historia dicen que vimos a las ánimas benditas. Entonces, yo, después de que me lo contaron, yo quiero creer que sí, porque estaría bien chido que sí hubiera pasado eso, pero sinceramente no sé. Y básicamente ella inició con este mensaje. Tengo un hijo que tiene algunos dones difíciles de entender y quisiera saber si ustedes pueden ayudarnos a trabajarnos en ellos. ¿Cómo lo manejan? ¿Tiene algún costo? Etcétera. Y ya lo que le respondimos fue que nos platicara acerca de estos dones del pequeño, ¿no? Y ya nos dice que el niño puede ver fantasmas, por así llamarlo, entes, larvas. Puede ayudar a cruzar o a descansar, no sé cómo llamarlo, a las personas que están en el mundo espiritual. O sea, él puede ayudar a que trasciendan. Sí. Ok. Ahorita esto es el mensaje con el que se nos acercaron y ya te voy a dar más detalle de lo que hablamos en llamada. Claro. Puede hacer también viajes astrales y se comunican con él por medio de los sueños. A veces son cosas buenas, pero a veces también son cosas malas. Cuando empezamos a hablar por teléfono, empezamos un poquito a profundizar más en la experiencia de este niño. Tiene 16 años y dice que todo empezó más o menos por ahí desde los 8 años. Dice que él comenzaba a ver lo que muchas personas refieren: ver sombras oscuras, ver un hombre que lo sigue, cosas en la pared.
Y normalmente al principio pues lo que todo mundo refiere es miedo, la sorpresa, el temor. Entonces, la historia de este pequeño comienza desde los 8 años, en donde dice que él comenzaba a ver unas sombras y que poco a poco terminaron de ser algo de susto y empezó a ser algo normal. Cuando él comenzó a tener estas experiencias como algo normal, poco a poco algo lo empezó a aventurar a hacer algo más. Y entonces él dice que de la nada a él le salió rezarles. Y la oración que él se sabía, ellos son por herencia católicos, no profesan, no están muy metidos, pero pues tienen esta base religiosa. Entonces dice que él comienza a ver estos seres y les empieza a rezar con el Padre Nuestro. Hasta que él dice que poco a poco veía como un puntito de luz aparecía y se empezaba a hacer cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que estos seres desaparecían en esa luz y dejaban de molestarlo. Venga. Esto fue, digamos, por mera intuición. Dice que con el paso del tiempo se aparecen 3 entidades. Y estas entidades negras, oscuras, fuertes, imponentes, le causaban una impresión todavía de más impacto. Pero aún así, él dice que recordando sus experiencias previas, pues igual comenzó a rezarles Padre Nuestro, a bajar y a invocar al Espíritu Santo. Esto él lo explica a su forma, pero pues yo lo traduzco a que él estaba invocando al Espíritu Santo y al Padre para que ayudara a traer luz a estos seres que estaban transitando aquí. Ok. Logra darles paso a la luz a estos 3 seres y dice que posteriormente estas 3 sombras oscuras, después de haberse ido, regresan pero en forma de luz. Y que estos 3 seres, a lo que yo entiendo, se convierten en sus maestros espirituales y le enseñan no solo a abrirles este portal de luz para que se puedan ir, sino a concentrar la luz directamente en sus manos y simplemente al tocar a estas entidades ayudarlos a trascender. Es decir, ya no les abre el portal, sino que lo concentra en sus manos y él al tocar a estas entidades que necesitan luz, en automático ya les da el pase a que trasciendan. Sí. Oye, pues es una labor súper padre. Yo de verdad es de las primeras veces que me topo con personas que ya van más adelantadas. Normalmente te dicen, pues me pasa esto, y les vas diciendo, pues va a pasar esto, y después aquello, y después lo otro. Pero este niño ya iba muy avanzado. El problema no fue este. La historia turbia comienza cuando él tenía ya 16 años. Dice que su abuela cayó enferma en este reciente tiempo que hubo la enfermedad de Sofía. Y entonces la abuela cayó enferma y el niño dice, yo estaba viendo que mi abuela estaba rodeada, pero no por cosas buenas. Mi abuela se iba a ir para abajo y yo no lo podía permitir. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Dice el niño que se puso a hacer sus invocaciones, sus oraciones, a hablar con el Padre, hasta que a esta señora la logró despegar de todas estas larvas, hasta que le dio luz y la ayudó a trascender. Okay. Eso no fue lo más interesante del asunto. El problema vino un par de noches después. Para este niño es común el desprendimiento y los viajes astrales y el de repente ver seres de dentro esta del mundo dimensión, espiritual, ¿no? exactamente. Entonces él dice que normalmente a él no le hablan cuando está despierto, sino en sueños, es cuando más le dan mensajes. Y que entonces en sueños él estaba como en una especie de viaje astral, porque pues era la hora de dormir, pero él veía su cuerpo
y de repente se le aparece una masa oscura, enorme, con un aura muy oscura, un ambiente muy frío, muy tenebroso. Y el niño reconoce a esta entidad como la que viene por nosotros cuando nos llega el momento de trascender, ¿Llamada? la muerte. Y entonces, para este niño, no tuvo nada de santa, porque esta entidad llegó con un mensaje muy claro y directo para él. Le dijo: eso que acabas de hacer no es bueno porque estás interfiriendo con mi trabajo. Se refería a que ayudó a trascender a su abuela. Y entonces, como te metiste en mi trabajo, ahora tienes una deuda conmigo. Y entonces esta familia me explica que desde ese momento esta entidad se ha querido llevar a cualquier miembro de ese núcleo familiar, papá, mamá, hermano o cualquiera que esté alrededor de este personaje. Para saldar esa deuda que él tiene. Entonces, muchas veces involuntariamente nosotros, por un acto de amor, al ayudar a un ser querido, nos metemos con leyes y con fuerzas que desconocemos, pero el desconocimiento no nos exenta de que cuando rompemos leyes, muchas veces pues nos viene la ley encima, ¿no? Y entonces desde ese día, este niño dice que ha tenido su lucha espiritual para mantener alejados a estos entes que atacan a su familia. Bueno, y ahora te voy a contar una historia de las tantas que me cuenta mi abuelita sobre que el diablo hizo un trato con un ingeniero sobre la construcción de un puente. Ok. Tú sabes que el diablo siempre pide almas para que dejen a los ingenieros construir las construcciones que son muy grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Las mega obras requieren Exactamente. sacrificios. Mega almas. Sí, muchas almas, ¿no? Hay muchísimas historias sobre esto, pero bueno, lo que dice es que el ingeniero empezaba a construir el puente y había un momento en el que al otro día el puente estaba tirado. Okay. Y así pasó muchas veces hasta que se le acercó un señor de la sierra y le dice: es que el diablo no deja que lo construyas, tú le tienes que dar almas para que él te dé permiso de construir. Le dice: no, pero pues ¿cómo le voy a dar almas? O sea, no manches, yo no soy así. Entonces lo que él dijo: me le voy a enfrentar. Se fue en la noche al puente, justo habían llegado a construir hasta la parte donde ya lo tiraba, y empezó a invocarlo. Entonces Calzonudo. Sí, o sea, la gente de antes tenía unos pero bien puestos, ¿no? Sí. Y entonces va, lo invoca y se le aparece, tú. Pero dicen que se le apareció como una persona real, ¿no? Sí. No con cuernos y eso. Catrincito acá. Entonces le dijo el diablo, dice: no quieres ofrendar, no me quieres dar nada para... Entonces tu puente no se va a construir. Y él le dijo: pero entonces ¿cómo podemos hacerle? Dice: vamos a hacer algo. Yo lo voy a construir, pero si yo lo acabo de construir antes de que cante el gallo, tu alma y la de tu familia van a ser mías. Si el gallo canta antes de que yo termine el puente, entonces ahí tú vas a ganar, tu puente va a quedar construido. Y le dijo: bueno, acepto. Imagínate, aceptó poniendo en riesgo la vida de su familia y la de él. Sí, no manches. Bueno, no nada más su vida, su alma. Sí. Entonces se fue a su casa, le contó a su esposa el trato que había hecho y su esposa: no, ¿cómo crees? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? Ahora tenemos que idear la manera de que el gallo cante antes. Entonces se pusieron en la madrugada toda la noche, agarraron unos pedazos de cartón y empezaron a aletear así como si fueran los gallos, y empezaron a hacer el sonido de los gallos. Y justo estaba empezando a ponerse naranjita el cielo cuando cante el gallo. Y ellos se quedaron... Ya cantó, pero todavía también con el miedo, porque pues obviamente el diablo te engaña también. Sí. Se fue él, salió de su casa disparado a ver al puente, y cuando llega al puente, el puente está casi terminado. Solamente hay un hueco. Entonces dice mi abuela que ese hueco nunca se ha podido llenar, que lo llenan y luego se cae
que lo llenan y se cae. Ese puente está rumbo a Omealca y es uno de los puentes que atraviesan el Río Blanco. Pues bueno, pues yo te tengo 2 historias más. Échale. Entonces, ¿cuál quieres primero? Las dos son de... Bueno, una ya la conté, pero cuando la conté me salté un paso bien importante. Ok. Entonces esa como que la voy a contar otra vez. Vale. Mejor te cuento esa. Échala a ver. Bueno, hay una... Esto sucede en un lugar... Bueno, esta historia que te voy a volver a contar es la que me contó mi amigo que fue taxista durante muchos años. Y se supone que esta historia sucedió... como que muchos estuvieron involucrados porque como sucedió mediante el radio que traen los taxistas, Ajá. entonces pues todos los que estaban en el canal de esa base se enteraron, ¿no? Simón. Resulta que es un chico que tomó un viaje para ir a la ciudad de Veracruz. Entonces, para ir a la ciudad de Veracruz hay 2 casetas y ya después llegas, ¿no? Ujú. Entonces, él se fue por la autopista y antes de salir ellos tienen que avisar porque entonces se van reportando y ellos los van cuidando del camino, pues ya sabes, para brindarles ayuda si se llegan a ponchar, si hay un asalto, ¿no? Cualquier situación. Entonces, una vez que llegó a Veracruz, pues le pagan su viaje y todo, y él avisa que va de regreso. Pero él, para ahorrarse el dinero de esas 2 casetas, se regresa por la carretera federal. Y hay una parada muy famosa que se llama La Tinaja, donde hay una gasolinera y un restaurante. Puedes bajarte ahí, pues, no sé, a comprar algo y a ir al baño, etcétera, etcétera, ¿no? Y él se bajó porque ya no aguantaba las ganas de ir al baño. Entonces se baja, se mete al baño, pum, pum, pum. Y cuando sale, ve que hay una persona sentada en el asiento de atrás. Las ventanas de atrás estaban abajo y se asoma y le dice: señorita, discúlpeme, pero no la puedo llevar. No la puedo llevar porque si el federal me cacha que llevo pasaje de regreso, a mí me van a multar. Sí, claro. Entonces la señorita empieza a decirle: por favor, lléveme, me urge llegar a la ciudad de Córdoba, nada le cuesta, si vamos al federal, pues me agacho, me acuesto en el asiento y no hay problema. Y él dijo: me está poniendo en una situación bien difícil, pero pues va, ¿no? Vámonos entonces. Iban platicando de lo más normal, ya para esto eran como las 6 de la tarde, ese momento en el que ya se empieza a hacer un poquito oscuro. Sí. Y de repente esta chica se pone las manos en la cara y empieza a llorar, pero empieza a llorar de una manera suave, ¿no? Y él le pregunta: señorita, ¿está usted bien? La señorita no le contesta. Señorita, ¿está usted bien? Y la señorita no le contesta. Entonces, así como está con las manos tapadas, ve por el retrovisor que ella se empieza a ir a secar hasta que termina totalmente acostada. Entonces él voltea y la ve acostada y pues sigue su camino. Dice: bueno, no la voy a molestar. Cuando vuelve a voltear en el retrovisor, ve que la chica está otra vez en la parte de en medio de los 2 asientos. Y le dice: sí, fíjese que como venía diciéndole esto y que el otro, como si la chica hubiera tenido un pequeño blackout, se hubiera metido en el llanto y después como si nada hubiera pasado, ¿no? La bipolaridad a todo. Exactamente. Y entonces siguen su camino y de repente ya iba a empezar a... De repente siguen su camino y cuando van llegando a una ciudad que se llama Cuitláhuac, ya era de noche y el taxista le dice a la señorita: señorita, ¿verdad que está bien bonita la noche? La señorita no le contesta. Señorita, ¿verdad que está bien bonita la noche? Y la señorita no le contesta. Y de repente se vuelve a poner las manos en la cara y empieza a llorar otra vez. Pero esta vez sí era un llanto un poco más agresivo. Como un llanto como si se hubiera muerto un familiar muy querido. Ya más de dolor. Y le dice: señorita, ¿está usted bien? Calladita, no contesta nada. Se vuelve a acostar en el asiento. Nada. De repente va llegando a una desviación, que es la desviación que va en el camino hacia Omealca, ya es cerca de Córdoba. Y cuando voltea a ver, la señorita ya no está. Él en ese momento no se imaginó nada paranormal. En ese momento él se espantó porque dijo: de la depresión que traía esta mujer, se me ha de haber aventado y ahora me voy a meter en un problema, ¿no? Porque pudo haber gente que vio que se subió a mi taxi. ¿Dónde están los testigos? Entonces él llama a la base y empieza a decir: por favor, si hay algún reporte en los grupos de auxilio, bla, 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 bla.
me avisan, yo me voy a regresar. Ya les había contado toda la situación. Ujú. Entonces se regresó como unos 20, 25 minutos, que era donde la había visto por última vez en el retrovisor. Acostada, ¿no? Ajá. Y no encontró nada. Entonces se da otra vez la vuelta y viene regresando. Y dice, a ver, si se hubiera aventado, yo hubiera escuchado la puerta, hubiera escuchado el ruido del aire de la ventana. O Algo, ¿no? Sí, entonces él dice, ¿cómo no me pude dar cuenta? O venía yo muy clavado en el camino o algo así. El chiste es que él todavía no lo tomaba como algo paranormal. Entonces él dijo, bendito Dios que no le pasó nada, porque si hubiera pasado algo ya sería noticia, Ey, ¿no? Si se aventó, igual hubiera quedado en la carretera y le pasaba un coche encima o algo así, ¿no? Entonces se quedó muy nervioso, pero como que bueno, ya no pasó nada, ¿no? ujú, algo lo tranquilizó al menos. Cuando venía llegando otra vez a la desviación de Omealca, del lado izquierdo, aquí, como si alguien se pusiera intencionalmente ahí, Ujú. escucho una voz que le dice, ¿verdad que está bien bonita la noche, joven? Salud. Y pues él se espantó horrible, así horrible, y se fue manejando como alma que lleva el diablo hasta llegar a su base. Ujú. Y ya en su base les platicó a todos, ya le dieron ahí, ya sabes, que la cervecita, que el bolillo y todo para el susto. Sí, claro. Y pasó. Como al mes de esto, este taxista tenía el cabello completamente blanco. Hola, quisiera contarles una serie de cosas que me han sucedido últimamente. Con mi historia pretendo resolver dudas sobre lo que me pasa y si tal vez un demonio intenta apoderarse de mi cuerpo. Desde pequeña me consideré alguien muy espiritual. Mis abuelos y mis padres me inculcaron la religión católica. Mi abuelita me enseñaba a rezar y a tener fe. Crecí en un pueblito lleno de gente creyente y relatos sobre cosas extrañas que sucedían en el cerro, sobre brujas y duendes. Al pasar de los años, me di cuenta que mi madre tenía la capacidad de decir cosas que pasarían y pasaban, que había cosas que hacía mi abuela, como cocinar algún remedio, té o comida, y las personas comenzaban a sanar. También comencé a notar que si me concentraba suficiente, podía moderar o incrementar mi energía o flujo de chakras, como muchos lo llaman. Cuando me sentía cansada, no sé cómo, pero intuía que podía llamar a la energía para que entrara en mí y así poder absorber una recarga de batería extra. Tiempo después, empecé a experimentar con runas y estas me dieron los resultados que yo necesitaba en ese momento. Fue una sensación muy extraña saber que yo podía hacer todo esto, al grado que me gustaría saber si realmente esto que me pasa es algo común, es algo bueno, es algo malo. La verdad me da pena preguntar, pues no tengo confianza suficiente para ello, por la pena, a la crítica y al que dirán. Hace un año aproximadamente fue cuando las cosas se pusieron más extrañas. Empezando una noche, cuando me asustaron en mi habitación estando yo sola. Escuché cómo rasguñaron la base de mi cama y al momento pensé, tal vez fue uno de mis perros. Pero ellos estaban acostados conmigo en la cama. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y traté de convencerme que era solo mi imaginación o que estaba medio dormida y estaba soñando. Sin embargo, días después ocurriría algo que me llevó a pensar que esto realmente fue algo paranormal. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y me paré al baño. Me estaba quedando dormida y una voz en mi cabeza me decía, "Let me in". Esa voz era masculina, pero se sentía oscura. Y yo le respondía que no en mi mente, diciéndole que mi fe es más grande y que no le permitiría entrar. Durante las próximas 3 horas la voz me repetía, "Let me in, let me in". Y yo seguía diciéndole que mi Dios me daba la suficiente fe para no dejarlo pasar. Desperté porque la alarma de mi celular sonó. Me dolía la cabeza y sentía poca energía. Ese día hice un gran esfuerzo por ir a trabajar,
y hasta la fecha sigo preguntándome qué fue lo que pasó. Te quiero compartir que en esa casa mi mamá se desvivió. Y aunque se le pusieron velas para darle luz, siempre he sentido que la casa alberga un dolor, una tristeza, algo que pudo llamar la atención de esa voz que me habló. Mi madre era enfermera y tuvo cáncer de colon. Ella perdió su fe, ya que a veces decía que Dios no existía. Es lógico por su estado de ánimo y por la enfermedad que estaba haciendo presa de ella. Así que ella una madrugada simplemente tiró la toalla y dejó de estar en este plan. Mi padre le prendió una vela en el patio durante un año, un poquito más quizá, y esto ayudó a que la casa se sintiera menos pesada. Pero ¿sabes? Esa casa comenzó a sentirse pesada e incómoda desde el día que mi papá regresó a nuestras vidas. Antes no me daba miedo estar sola de niña en esa casa, pero en cuanto regresó papá, sentí que se llenó de una negatividad o una oscuridad simplemente con su presencia ahí. Mi madre aún se me aparece en sueños. La primera vez fue para despedirse de mí. Las otras han sido porque lloro antes de dormir y le pido a ella y a Dios que no me dejen sola en esta situación difícil en la que me encuentro. Solo he tenido un par de sueños premonitorios, pero algo me dice que estoy bloqueada y que a veces en mis sueños me quieren decir algo más, pero yo no sé cómo interpretarlo. Ahora bien, sé que habíamos hablado de que el mundo de los sueños es un tema extenso, pero lo que soñé hace unos días no se me hace el tipo de pesadilla que suele ser solo eso, un mal sueño. En mi sueño iba en el transporte público. Recuerdo ir con una persona y después supe que era el papá de mi hija. Junto a mí también iba un señor muy grotesco sentado a mi lado, que se me pegaba de una forma muy acosadora. Me cambié de asiento y de pronto se hizo de noche. El cielo era muy oscuro y bajó alguien del camión. Volteó a la ventana y al otro lado de la avenida hay un muchacho de entre 23 y 25 años. Su tez era blanca, el cabello chino, descalzo y solamente vestía un pantalón negro. Este joven me miró directamente a los ojos y sentí una oscuridad inmensa, muy pura. Se me erizó la piel, me miró fijamente un instante y comenzó a levitar con los brazos abiertos. Entró a un edificio de 4 niveles. Se veía entre negro y rojo por las luces y se notaba que eran unos departamentos y él vivía en el último piso. Tiene poco que volví a la casa de mi papá, donde escuché aquella voz que me dijo "Let me in". De verdad me desconcertó mucho este sueño y en mi sueño fui consciente que no es la primera vez que me pasa esto. Antier me desperté de nuevo porque esta vez intentó hacerse pasar por un perro. En el sueño invité a pasar a un perrito de la calle y al poner sus patas dentro de la casa se transformaron en patas como las de un burro. Y le grité que saliera, que no era bienvenido y desperté. Me paré en el umbral de mi habitación y con toda mi fe y sin miedo le dije que no puede contra mi fe y que en esta casa no puede entrar. Me asusta un poco pensar que aprovecha cuando estoy dormida porque siento que soy más vulnerable y quiere algo más de mí. Pero me da más miedo que intente hacerle algo a mi hija. Me gustaría saber más para desarrollar mejor si tengo algún don, pero sobre todo quiero aprender cómo protegerme ya que siento algo negativo alrededor mío. Ya han sido unos 7 u 8 años que han pasado una serie de cosas malas y estoy cansada. Son ola tras ola que no me deja vivir en paz ni tranquila. Es bueno que tocaran este tema, ya que muchos
no sabemos qué es lo que sucede y no tenemos alguna guía o a alguien con quien tocar el tema por miedo a ser juzgados o que nos tomen como locos. Mi familia desconoce todo esto y en la única persona que encontré refugio fue en mi hermana, ya que ella siempre está dispuesta a escuchar sin juzgar. Incluso hizo una carta en donde ella manifestó mi venida a su vida. Eso fue algo también extraño y hermoso, pero es para otra historia. Ah, venga. Oteo nos cuenta que por la familia de su papá hay una maldición que probablemente se convierta en una maldición generacional. Ah, caray. ¿Por qué? Por lo siguiente. Él tenía una tía. Entonces a su tía le encantaba, pues, echar un poquito de fiesta, Ok. ¿no? En una de esas fiestas, la tía conoce a un señor. Ujú. Entonces, este señor tenía una pareja. Ajá. Y la pareja se entera de la relación que empiezan a tener ellos, porque no fue un estoy contigo esta noche y te vuelvo a visitar, sino más bien se juntaron y empezaron a convivir, empezaron a frecuentarse y una cosa llevó a la otra y terminan pero bien enamorados, ¿no? Cuando la esposa de este señor se entera que tiene una relación, Ujú. va a ver a la mamá de esta señora. Ok. Entonces le dice, mire, su hija está destruyendo una familia. Su hija no tiene ni idea de todo el daño que está haciéndome a mí y a mis hijos. Su hija tiene que parar con esto. Si su hija deja de ver a mi marido, no le va a pasar nada. Pasó. La señora habla con su hija y le dice, oye, ¿por qué andas metida en estos tipos o en este tipo de situaciones? Lo que debes de hacer aquí es borrar esa relación de tu vida para que tú no tengas problemas. Te puedes buscar a otro hombre que no esté comprometido con nada. Un hombre que, pues quizás sí tiene hijos, pero que ya esté separado, ¿no? Sí, claro. Sin Hizo compromiso. caso omiso. Tú sabes que a veces el amor nos pone así, el amor nos ciega. Oh, sí. Y ella siguió con la relación. Esta mujer se encapricha más Ok. y vuelve a ir a ver a la mamá de la señora. Ujú. Y le dice, en vista de que usted no pudo hacer nada, es la última advertencia que le voy a dar. Si usted no hace que su hija deje en paz de una vez por todas a mi marido, las voy a mandar al otro mundo a las dos. Las dos se van a ir de este mundo. Ya enérgica. La señora espantada le comenta a su hija, por favor, nos estás metiendo en problemas, deja esto por la paz, ya búscate a una persona que realmente no esté comprometida y que no te vaya a traer problemas porque no sabes qué nos puede pasar, ¿no? Porque no nada más es contra ti, es contra mí también. Ujú. Bueno, el chiste es que por aquí le entró y por allá le salió. Ujú. No hizo caso. Un día, ella ya se iba a ir a trabajar y abre la puerta. Cuando abre la puerta, ¡pum! ¿Qué crees que había ahí en la puerta? ¿Algún trabajillo? Un trabajo muy oscuro. Ya sabes, trabajo que tiene, no sé, como partes de animales, tierra de panteón, Ujú, sí. listones, plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Líquido rojo. Probablemente. Mm. Yo siento, bueno, más bien, ellas no estaban informadas sobre este tipo de situaciones y lo que hicieron fue quitar todo. En vez de buscar a alguien que se especializara en este tipo de situaciones para poder borrar esto, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hicieron caso omiso, siguieron con su relación. Ella se va de fiesta con este señor y venían en la carretera y de repente, ¡pum!, se estrellan con un árbol. El señor pierde la vida en el instante y ella queda muy grave. Entonces a ella la hospitalizan y dentro de todos los días que estuvo en terapia intensiva, de repente le dicen a su mamá, lo sentimos mucho, pero ella ya tiene muerte cerebral. Entonces cuando hay ese tipo de situación, o sea, ya jamás en la vida van a poder despertar. Sí, claro. Y solamente viven artificialmente con los aparatos que tienen conectados, ¿no? Ujú. Entonces toman la decisión de desconectarla y esta persona trasciende. Fue el comienzo de la maldición. Ah, caray. Eso no fue todo, porque ves que la amenaza principal ¿Era contra las dos? fue para la mamá y para ella.
Ajá. No pasó ni un año cuando la mamá empieza a enfermar. Y al año, la mamá se va también. Falleció la mamá, falleció la hija. Y pasó el tiempo. Al año está el hijo de la señora, de 29 años, en su casa. Y de repente empieza, me siento mal, me siento mal, me siento mal. En la madrugada se sintió peor, lo llevaron al hospital y cuando lo llevan al hospital, Bye. fallece también. Al único que no le tocó esa maldición es al hermano, porque se supone que el hermano no estaba cerca del círculo familiar porque vivía en otra ciudad. Entonces como que lo saltó. Ok. Pero entonces ahí se llevó a 3 personas de la misma línea familiar este trabajo de brujería. Consultaron con muchos brujos antes de que sucedieran estas trascendencias, pero los brujos que llegaron a verlo dijeron, no, es un trabajo para que ustedes trasciendan, es algo que está muy avanzado y que nosotros no lo podemos quitar. Entonces ninguno les pudo dar la ayuda que ellos necesitaban para poder quitarse ese trabajo. Ya, así de plano. Así de plano, ¿cómo ves? Paso. Dice que por la época de 1995, ella solía tener un perrito, el cual se llamaba Cachirulo, y ella lo quería muchísimo. Ok. Para ella, su perrito era su adoración. ¿Por qué? Porque no fue un perrito que le compraran sus papás o que comprara ella. Este era un perrito que ella iba pasando precisamente por el lago de Xochimilco y pues lamentablemente escuchó un sonidito, se fue a buscar y cuando se dio cuenta, este pobre animalito estaba metido adentro de una bolsa de plástico y la bolsa estaba cerrada. Hijos de la... Y aparte el perrito tenía atadas sus manitas y sus patitas. Bueno, sus patitas, ¿no? Entonces, era un perrito como de 1 mes y medio o 2 meses, era cachorrito. O sea, yo siento que si, aunque no le hubieran amarrado las patas, el perrito no iba a poder salir de la bolsa y ya se estaba asfixiando. Entonces ella abre la bolsa, saca al perrito y en vez de irse a la escuela, que es a donde se dirigía, se va directamente al veterinario. Ok. Ella llega con el veterinario y no tenía ni un peso para pagar. Entonces esta alma caritativa, este buen hombre, hay que darle las gracias, no me dijo sus datos, pero decide atender a este perrito gratuitamente, Chido. ¿no? Porque vio las condiciones en las que lo encontró. Entonces el perrito estaba un poquito mal y ella como que le pidió mucho a Dios para que el perrito se salvara, y con la obra de Dios y la obra del veterinario, este perrito pudo ser un perrito pues muy feliz. Rescatado, ¿no? Exactamente todo el tiempo que estuvo con vida, ¿no? Entonces ella se lo lleva para su casa. Ya no fue a la escuela, te comento. Y pues su mamá fue, pero ¿cómo no fuiste a la escuela? Que no sé qué. Su mamá no era como muy amante de los animales. Pero tú sabes que con el tiempo los perritos te ganan o te ganan. Esa es una verdad, ¿no? Es que son muy hábiles, la verdad. O sea, las personas creemos que de repente nos adivinan el pensamiento, pero solo son muy observadores. Exactamente. Bueno, este perrito se convirtió en su alma gemela, se convirtió en su mejor amigo, se convirtió en su confidente. Prácticamente ella ya vivía para este perrito. Mucha gente habla de no humanizarlos, pero la verdad es que los perritos se dan tanto a querer que tú los quieres como si fueran un hijo, ¿no? Cuando los llegas a tener. Entonces este perrito tenía la manía de lamerla. Bueno, entonces el perrito le lamía los pies y se ponía a temblar. Como que de repente seguía lamiendo y volvía a temblar. Al otro día lo lleva con el veterinario de cabecera del perrito, que era este veterinario de buen alma que lo había salvado. Tu angelito, ¿no? Exactamente. Y le hacen estudios y se dan cuenta que tiene moquillo. Moquillos, para la gente que no sepa, es una enfermedad neurológica que ataca a los perritos, ¿no? Y es difícil que un perrito se salve. Sí. Hicieron todo lo que pudieron, todo lo que estuvo en sus manos, y desgraciadamente el amor de su vida, que era Cachirulo, se va al cielo de los perros, ¿no? Y ella entra en una profunda depresión. Cuando el cuerpo humano entra en depresión, obviamente tu espíritu también está decaído, y es cuando estas entidades de bajo astral aprovechan para poder alimentarse de esa energía negativa que tú estás despidiendo, ¿no? Así es. ¿Qué pasó aquí? Que ella lo extrañaba tanto que en su cabeza pensó, daría lo que fuera con tal de volver a tener a mi perrito. Y fue un deseo que le salió desde lo más profundo de su corazón.
Yo no sé quién la haya escuchado, pero esa noche, entre sueños, ella siente que le están chupando el pie. Como estaba muy reciente lo del perrito y estaba medio dormitada, pues ella como que no se dio cuenta de que su perrito ya no estaba. Sí, claro. Y se dejó. Y así estuvo. Hasta que de pronto, pum, le cae un balde de agua de realidad y se da cuenta que su perrito ya no está. No era cachirulo. Le dio mucho miedo. Sentía realmente como si fuera su perrito. Y cuando voltea a ver sus pies, René, ve a una viejita No chingues. agarrándole el pie y lamiéndoselo. Ella se paraliza y lo que hace es patear. Se escuchó cómo pateó Ujú. y bueno, se escuchó el golpe de la patada más bien y escuchó cómo esta viejita se iba gateando y se metió atrás de la cortina de su cuarto. Ajá. Ella no sabía qué hacer y en ese momento ella empezó a rezar el Padre Nuestro, que era la única oración que se sabía. Ujú. Y empieza: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y de repente escucha: venga a nosotros, trueno. Escucha nada más eso. Ujú. Y ella decía: no, esto no puede estar pasando, estoy soñando. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y así, lo que ella hizo, aplicó la de siempre: sábana mágica, vas para arriba. Ey. Y cuando se tapa, pensando que todo está blindado, ¡fum! Le arrancan la chingues. sábana. Cuando se la arrancan, solamente ve esta parte de la viejita que sigue en los pies de su cama. Y la viejita le dice: ¿no me vas a prestar tu pie? Y en ese momento se vuelve a agachar la viejita y pasó. Ella no sabía si en realidad lo que había vivido fue parte de una pesadilla, Sí. de esas pesadillas que se sienten vívidas, o realmente era verdad, ¿no? Decidió no bajar los pies de la cama, no hacer nada. Ya pudo completar su oración y por el cansancio, por esa pesadez que le había dejado la baja de energía, se quedó dormida. Entonces, al otro día se despierta y cuando ella se da cuenta de lo que pasó, vuelve a pasar en su cabeza todos los hechos Ok. y se le ocurre revisarse los pies y estaban llenos de moretones. Llenos de moretones. Pasó. Le cuenta a su mamá y su mamá sí era creyente de todos estos temas y le dijo: no sé por qué, es una bruja, pero está raro porque tú ya no eres una niña y regularmente sí. las brujas atacan a los Y niños. no estaba embarazada, quiero pensar. Exactamente, no, para nada. Ok. Entonces se fueron con un sacerdote y el primer sacerdote la rechazó así como que: no, a mí no me vengan con esos cuentos, que eso no existe. Un Puede ser incrédulo, ¿no? una enfermedad como la hemofilia que te produce moretones. Ujú. Entonces, no, y ellas no quisieron irse por el lado médico, ellas sabían y estaban seguras de lo que había pasado. Se fueron con otro sacerdote y este sacerdote pues le dijo: ¿sabes qué? Lo único que yo puedo es ir y exorcizar tu casa. Entonces fue el sacerdote a exorcizar la casa y después de ese exorcismo que le hicieron en la casa, ella jamás en la vida volvió a sufrir una situación similar a esta. Pero pues quedó grabado en su memoria para el resto de su vida y desde ese momento ella no puede dormir ni con la luz apagada ni con la puerta cerrada. Y en esta ocasión me escribió un señor que su oficio es ser taxista Ok. en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Mm. Entonces Vale. se va a venir otro tema bien polémico, porque lo que él me narra, que es la historia que te voy a contar a continuación, es un poco diferente a lo que se pueden imaginar, Ok. ¿no? Me estás entregando mucho, Luisito, así que... Por favor, empieza. Bueno, este señor se llama Crucito, o le dicen Crucito. Ok. Él es un taxista de la ciudad de Orizaba, Veracruz, pero él vive en un pueblo cerca de Orizaba. Supongo que una de esas comunidades que te llevan hacia
el rumbo del volcán, ¿no? Del pico de Orizaba. Normalmente Orizaba se alimenta por la serranía, ¿no? Todo lo que está Exactamente, hay alrededor. mucha gente que va a hacer comercio ahí. Sí. Y él me cuenta que era un día muy lluvioso y ese día para ellos es sumamente bueno porque toda la gente toma taxi para evitar la lluvia. Obviamente. Entonces le había ido muy bien y ya como que estaba un poco cansado y dijo, pues voy a agarrar el último viaje para ya irme a dormir a mi casa, voy a pasar a comprar algo de cenar y pues me voy a cenar con mi familia, ¿no? Y a dormir. Estaba haciendo sitio en una zapatería, que esta zapatería en Orizaba se llama Eva. Ok. Y cuando él está ahí esperando su último pasaje, le tocan la ventana del copiloto. Ajá. Y él cuando voltea es una mujer grande de edad, él dice que entre 60 y 70 años, y le dijo, joven, ¿me puede llevar a la Perla? Y él dijo, no, pues de aquí soy, porque la llevo a la Perla y de regreso queda mi casa bien cerca, entonces ya es como 2 por 1, ¿no? Hey. Entonces la señora llevaba un canasto. Él tomó el canasto, se bajó del coche, tomó el canasto, abrió la cajuela, metió el canasto a la cajuela y cuando cierra el canasto se dio cuenta que la señora ya estaba subida en el taxi. Entonces él se sube al taxi y lo arranca, ¿no? Y entonces empiezan con el rumbo. Él dice que la señora cuando estaba ya en el taxi, la señora se tapó la cabeza con su rebozo. La señora llevaba un rebozo y como que no se veían muchas ganas de hablar de la señora. Sí. Entonces lo que pasó aquí es que llegando a una comunidad que se llama Mariano Escobedo, a él se le ocurre pues iniciar la plática y le dice, ¿qué onda, jefita? ¿A poco se vino aquí a Orizaba a vender? ¿Usted vende? Dice, sí, yo vine aquí a vender. Dice, ¿y cómo le fue? ¿Le fue bien? Dice, ay, mijo, pues pa'l pan salió, ¿no? Y entonces él notó que en la conversación de la señora no tenía mucho interés en continuarla. Sí. Entonces dijo, me voy a callar para no incomodarla. Quiso ser ameno, ¿no? A ver si Exactamente. se daba la plática, chido. Exacto. Siguió manejando y llegó a la comunidad de La Perla. Él me dio la ubicación exacta de la casa de esta señora, pero por obvias razones la voy a omitir. Obviamente. Lo único que te puedo decir es que está cerca de la iglesia de La Perla. Ok. Ahí la dejó y a él se le hizo raro porque esta casa era una casa muy pequeña, pero que estaba en unas condiciones muy deplorables. O sea, era una casa que estaba como un poco abandonadita, ¿no? Exactamente. Entonces él se baja del taxi, abre la cajuela, baja el canasto y cuando baja el canasto pega el brinco porque la señora ya estaba sentada, parada junto de él. Ajá. Y la señora ya tenía el pago en la mano. Le pagó y le dijo buenas noches. Y la señora empezó a caminar y se metió a su casa. Entonces él pues ya venía contento de que ya se iba a descansar. Venía de regreso. Y entre La Perla y Mariano Escobedo hay una zona de cañales. Y que dice que esa zona pues tardas un poquito en atravesarla. Sí. Cuando él venía en esa zona de cañales, dice que así a lo lejos empezó a ver como movimiento en los cañales. Y de repente algo sale de los cañales y se posiciona justo en medio de la carretera, pero iba invadiendo toda la carretera porque iba caminando como en zigzag. Ok. Lo que se le hizo extraño es que era una persona, o sea, era como un humano, pero muy oscuro y muy grande. Él refiere que eran más de 3 metros de altura lo que tenía esta ser o esta entidad. A él le dio mucho miedo porque el coche se le empezó a tironear. Y él empezó que no se me apague, que no se me apague, que no se me apague. Y lo que hizo fue dejarlo en punto muerto. Y con la fricción del coche avanzó un poquito y se orilló. Y él contó 15 minutos desde que se orilló hasta que perdió a la entidad. Perdió a la entidad y dijo, me voy a ir volado para poder pasar esa zona. Pero, o sea, perdió a la entidad porque la entidad siguió caminando y la perdió de vista. Cuando él prende el coche para seguir adelante, se le ocurre voltear en el retrovisor. ¿Y qué vio Luisito? Vio a la señora sentada en el asiento de atrás y la señora le dijo, hijo, no tengas miedo, yo vengo contigo desde que saliste de La Perla. Noche. Él obviamente se aterró. Lo que hizo fue abrir la puerta así como estaba el coche y salió corriendo. Salió corriendo no importándole el coche, no importándole nada. A lo lejos ve una sirena, ve las luces de una patrulla. Sí. Entonces él se va corriendo
a alcanzar a los policías y les dice a los policías lo que había vivido. Y los policías, pues ya sabes cómo es México. Sí, ¿no? Luego a burlarse. ¡Ah, jefe! ¿Qué va a hacer eso, jefe? ¿Qué se ¿Cómo metió, cree? no? Esa fue la siguiente pregunta. ¿Qué te metiste? ¿Vienes bien intoxicado? Dice, no, te juro que no vengo intoxicado, no tomé, o sea, no traigo nada encima. Lo único que quiero es que por favor me acompañen a mi taxi porque lo dejé prendido y ahora tengo mucho miedo de que alguien lo vaya a agarrar y me lo vayan a volar. Dice, pero se los juro que vi esa entidad y bueno, no le creyeron ni de la entidad ni de que la viejita se le había aparecido en el asiento de atrás. Ajá. Cuando llegan al taxi, él checa y pues el taxi todo bien, seguía encendido y estacionado justo donde lo dejó. Y los policías burlándose de él y haciendo bromas entre ellos. Y de repente empiezan a escuchar ruido en los cañales. Y ahora le sale la entidad a todos. Ay, cabrón. Incluso a los policías. Entonces lo que él hizo, se subió a su taxi. Ya ni siquiera se dio cuenta para dónde agarraron los policías. Y se fue. Llegó a su casa. Pues pasó lo que tenía que pasar, contar la experiencia, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo, él empezó a platicar esto con sus compañeros y con gente, con pasajeros y todo. Cuando te pasa algo así como que lo cuentas, ¿no? A veces. Y él refiere que mucha gente ha visto a esta entidad. En esa misma zona. En esa misma zona, pero no solo de noche. También la han visto de día. Así que yo quiero hacer una invitación a nuestros amigos taxistas de la ciudad de Orizaba. Si han tenido una experiencia similar, que la dejen en los comentarios o que nos escriban un mensaje privado para poder comparar.